Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, buenos días, bienvenidos a Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Abrazos a todos en cualquier rinconcito donde nos sintonizan en nuestro país a través de los distintos sistemas de cables de nuestra República Dominicana, igual aquellos que lo hacen a través de las distintas plataformas internacionales en el resto del mundo. Llegamos al martes 10 de febrero del año 2026 y formalmente los buenos días a nuestro compañero don Randy Ortiz y Terrero. Poeta, buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días a todos. Sí, señora, aquí estamos en este segundo día de trabajo. Estaremos con ustedes, como ustedes saben, hasta las 9 de la mañana. Primero en su Mañana Boreal, luego en el tiempo del café con leche. Bueno, Atahualpa y los amigos televidentes, tenemos novedades en el área educativa. El presidente de la República tomó la decisión de designar un nuevo incumbente en el Ministerio de Superior Ciencia y Tecnología. Atahualpa, yo creo que esa es una de las medidas más acertadas que ha tomado el presidente en favor del que nombra, ¿verdad? Porque siempre a donde nombran uno hay que remover al otro. Rafael Evaristo Santos Badía, a quien uno lo conoció en las lides de la lucha de sindical. Los maestros, sindical. Pero tuvo el acierto el presidente de la República de nombrarlo en el Infotec, un órgano que ya uno se acostumbró a que el Infotec existe, pero el que formó el Infotec y a quien yo conocí, andaba con un maletín y un saco visitando empresarios y nadie le hacía caso. Y él hablaba de la visión de lo que eso iba a significar. Señor, el trabajo que ha hecho el Infotec a lo largo de su existencia es extraordinario. Pero Rafael Santos le dio un impulso mayor todavía al éxito que venía teniendo, o al papel interesantísimo de transformar capacidades en favor principalmente de la industria, pero después se extendió a toda actividad prácticamente. Y el trabajo de Badía fue sencillamente sobresaliente. Yo creo que ese es uno de los casos donde a una persona se le reconoce y se le entrega ahora ya no solo el aspecto al que se contrae el Infotec, sino la dirección del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que tiene la particularidad de que la mayoría de los enclaves educativos son privados, porque hay una sola universidad pública, ¿verdad? Pero además estamos en una etapa del desarrollo que lo que se requiere más es justamente lo que está enclavado en el concepto de ciencias y tecnologías. Los países que están avanzando en el mundo han ido eliminando carreras que aquí son súper abundantes y que no le dan ninguna herramienta al que le estudia. Bueno, el mercadeo es necesario, pero con la producción brutal de mercadólogos, de abogados, el país que tiene más personas que han estudiado derecho del mundo por habitante. Y así usted va buscando otras ciencias de la comunicación social en una etapa de las plataformas, de que otros individuos entran, algunos que entran ya venían, aunque no fueran periodistas en el sentido neto, pero el accionar los llevó a una comunicación. Ese es un grupo distinto. Pero ahora mismo hay una baraúnda de gente
Pero esa gente, esa vagabunda, también está usando una tecnología. Ya se ha publicado varias veces la cantidad de las profesiones que el desarrollo técnico va a eliminar, pero una cantidad extraordinaria. En el país tenemos un exceso de escuelas de medicina. Entonces hay una cantidad de gente con un título de medicina bajo del brazo que no encuentra colocación. Pero, si vemos la ruta de los países que se desarrollan, le ponen más énfasis en desarrollo de software. Yo recuerdo cuando Leonel Fernández hablaba mucho de eso. Bueno, la gente decía, no, que él es un teórico y cosas. Sin embargo, la realidad le dio la razón. Eso de mecatrónica, esa área de las ingenierías, eso es lo que están haciendo las grandes naciones del mundo. Dijimos aquí, dimos el dato así para llenar los temas, que China está produciendo 1.2 millones, 1.200.000 ingenieros cada año. Y mire dónde está. Nosotros, como sociedad, necesitamos muchas cosas, pero yo creo que una gente que haya manejado el Infotec como lo manejó Atahualpa, es mi opinión, y estoy hablando de una gente con la que quizás he intercambiado un saludo en mi vida, pero Rafael Santos ha hablado por su capacidad, por su entrega, por su dedicación, y siendo un dirigente político, tú no sientes que Infotec se convirtiera en un enclave político. Por lo tanto, yo creo que es válida, es correcta la decisión del presidente de la República de colocarlo ahora en la parte superior del proceso educativo que tiene que ver con ciencias y tecnología, porque eso es lo que necesitamos. Bueno, mira, lo único que yo veo ahí, primero estoy plenamente de acuerdo contigo con relación al trabajo de Rafael Santos al frente del Infotep, que si vemos el desempeño como funcionario público, hay que recordar que Rafael Santos, como tú señalabas, venía del área sindical también. Sí. En 1990, si mal no recuerdo, fue diputado y presidió la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. O sea que el área de educación a él no le es ajeno. Pero hay algo, como decimos los dominicanos y especialmente los ibaeños, que siempre trae una decisión de esa naturaleza. Y es la incógnita. O sea, Rafael Santos estaba haciendo un trabajo excelente y reconocido. Exacto. Por el sector empresarial, por el sector educativo, por el mismo presidente de la República, al frente del Infotep. ¿Verdad? Sí. Si alguien está haciendo un trabajo bien en una institución con resultados excelentes, lo lógico es que permanezca en esa institución. Eso tiene lógica. ¿Verdad? Eso tiene Entonces, bueno, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, a pesar de lo que ha mostrado o lo que mostró Franklin García Fermín al frente del ministerio, muy activo, inclusive, muy activo, sí. Inclusive ahora, el pasado fin de semana, estuvo aquí en Santiago en una visita al alcalde Ulises Rodríguez para hablar de la incorporación de las becas a nivel universitario. Se habló de ese programa que maneja el MESIT y de ver cómo se incentivaba más a los jóvenes a incursionar en la carrera o en las carreras universitarias. Eso te da a ti a entender que él no tenía conocimiento de que lo iban a sustituir. E inclusive ayer él estaba en un programa de televisión en la capital, de los más tradicionales, y estaba hablando de planes y de los logros que se habían logrado desde el MESIT y todo eso, lo que te da a ti la impresión de que el hombre estaba en las actividades propias de su cargo. Pero se parece mucho cuando tú trabajas en el sector privado, que tú estás trabajando todos los días y un día te dice, señor Ortiz, que pase por recursos humanos.
Tú vas creyendo que es algún ajuste que hay que hacer y le dice, mire que ya le agradecemos su servicio. Bueno, pues en ese sentido, te digo que él no esperaba un decreto como el de ayer. El decreto también establece la designación de Geraldo Espinosa Pérez como Contralor General de la República. O sea, que se fue el Contralor también de la República. Claro. Espinosa es licenciado en Contabilidad por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene una especialidad de posgrado en tributos internos, máster en gestión financiera, presupuesto público y política fiscal, y una maestría de administración de negocios, o sea, un MBA, con concentración en operaciones por la Pucamaima. 24 años de experiencia en el sector público y ahora es el nuevo Contralor General de la República Dominicana. Lo que ayer me dijeron es que estos son avances de decretos que hay listos para salir a la luz pública. Parece que viene un buen remenión de parte del presidente Luis Abinader al gabinete del gobierno. Bien, los cambios son naturales en una administración. Ahora, ¿qué puede llevar al presidente a hacer los cambios? En términos de educación, hemos dicho aquí, reiterado, que la baja calidad que hoy exhiben profesores, que entonces, apoyados por la forma férrea de la ADP, que les garantiza que no le pase nada y que no lo se debe principalmente al propio Estado, al propio gobierno, a este y a los que pasaron, ¿verdad? Porque no es que todo lo que criticamos no es... Hay cosas aquí que son históricas. Lo malo de un gobierno que llega es que no cambie, o que no haga el esfuerzo por cambiar. Y me refiero en educación al hecho de que si hay profesores que hoy se queman en la materia que imparten cuando les pasan una evaluación, ¿verdad?, en el nivel correspondiente a lo que se supone que es su capacidad. ¿Quién es responsable de eso? La universidad que ¿verdad? Porque si usted con poca capacidad se graduó, ¿verdad? ¿Quién? Estamos ¿A dónde estaba? evacuando profesionales mediocres. Mediocre. Ajá. ¿Y a quién le corresponde establecer los parámetros de calidad que deben salir de las universidades por carrera? Hay universidades que se destacan porque están muy por encima de todas las demás en cualquier parte del mundo. Cuando a ti te mandan a una universidad de prestigio, ¿en qué consiste el prestigio? Primero, la cantidad de los que imparten docencia ahí. Segundo, las reglas de esa universidad y los requerimientos estrictos, que tú tienes que ser una gente con talento suficiente, pero con dedicación y llevar un background, un antecedente de nota, de historia de vida, para que ellos te acepten y para tú pasar. Quiere decir que cuando tú sales de esa herramienta tan ajustada, es porque tú tienes un nivel. Ahora, y mira, yo no voy a hablar de una universidad donde temporalmente pase por ahí. Yo te voy a decir una cosa. Yo puedo hablarle del bajo nivel. No solamente de eso, sino de lo que te dicen dentro de la universidad. Mira, eso ellos no se pueden quemar porque este departamento no creemos que vamos a seguir, no hay tantos estudiantes. Por lo tanto, los que van a mitad de camino, tú no lo puedes quemar. Porque ¿quién le va a dar clase? ¿Quién le va a dar clase? Porque los profesores lo forman las universidades, lo organizan por grupos, por cosas. Entonces, uno tiene la esperanza, que es donde quiero caer, de que con este titular, en ese aspecto, se apriete un poquito la tuerquita, ¿verdad? Y él tiene la capacidad y tiene la decisión y conoce a los docentes de este país, porque me estoy refiriendo solo al área de docente, para ver si él logra
el entusiasmo con las demás universidades para que las universidades no sean zonas francas de entregar títulos. Es probable que, es probable que el presidente haya visto el desempeño y la entrega de Rafael Santos en el Infotep, conoce la experiencia que tiene en educación, las buenas relaciones que ha establecido durante todo su trajinar político y como funcionario público, y ha dicho, bueno, este es el hombre que yo necesito en un momento en que estamos en el proceso de fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología con el Ministerio de Educación. Y un hombre de la confianza del presidente lo trae a ese ministerio porque Franklin García Fermín había mostrado su contrariedad por la disposición del presidente y el anuncio del presidente de fusionar los dos ministerios. Que hay una parte de la población que está en desacuerdo y otra parte entre ellos Randy Ortiz, que está de acuerdo. Pero más que en desacuerdo, yo veo que hay un elemento que ha pesado mucho, sobre todo en el sector que tiene que ver con la ADP y algunos sectores que se benefician del 4% de la educación. Sí, pero en ciencia y tecnología la ADP no opera. Sí, pero espérame, precisamente ahí es que está el tema. En ciencia y tecnología, al pasar al Ministerio de Educación, lo que se entiende es que como la educación superior, la educación preuniversitaria, esa es la que recibe el 4% del Producto Interno Bruto, al hacer la fusión desaparece hasta el término del Ministerio de Educación Superior y pasa ya a ser el Ministerio de Educación y una dirección podría ser, que es lo que sigue al ministro más alto, una dirección de Educación Superior estaría dentro del Ministerio de Educación. Eso es lo que va. Entonces, ese ministerio operaría con el 4% del Producto Interno Bruto. Esa es la sombra que tuve allá al final del túnel. Claro, claro. Porque entonces lo que se le da ahora al Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿se le va a sumar? No, no. Es difícil, es difícil. No, es probable que, inclusive, puede ser que exista un reajuste y sería como una especie de superior, ok, en vez de darle lo que dice que son en este presupuesto son 300,000 y pico de millones de pesos del 4% para la educación. Bueno, el año que viene, si hago la fusión de los dos ministerios, en vez de 325,000 millones de pesos del 4%, que es lo que establece, le voy a dar 335,000. Estoy dando más del 4%. Por un lado, en este país se da del 4%, pero del 4% no se da completo educación. Cada año se ejecuta. Es como un... no es que del no se... 4 es como un 3.85. Hay un 15 que se queda, que se diluye. No, es que hay en los últimos años ha habido una deficiencia de aplicación del presupuesto. No es porque el gobierno no lo tiene, no se lo ha dado. Es que como no ha habido esa planificación, y ojalá esto se supere en la presente administración del licenciado Luis Miguel de Camps, usted ve que se ejecutó el 97%, se ejecutó el 95%, el 98%, y siempre queda en el presupuesto suplementario que se realiza entre septiembre, octubre del año. Han intentado agarrar 5,000 o 10,000 o 20 millones de pesos. No, es que los medios de educación, de comunicación denuncian eso y tienen que echar para atrás. Pero la mano buscadora del dinero, dice la ley que es otra cosa. ¿Pero por qué se hace? Porque no se está ejecutando. Pero ven acá, pero es que esa es la explicación. No, yo te digo pero no es la justificación. No, yo te digo que si tú estuvieras ejecutando tu presupuesto, exacto, a nadie se le va a ocurrir quitarte dinero a ti. Exacto. Entonces tú ves que mientras no se ejecuta, digamos, falta de gerencia,
algún uso le usan. Óyeme lo que... Porque mira, ¿a dónde tú te das cuenta que el uso puede ser hasta malicioso, hasta por la cantidad de denuncias, de situaciones dentro del mundo de la educación que no se dan, cuando por otro lado le echan mano a una parte Pero del yo 4%? te voy a poner algo. En los últimos meses del año, usted ve que hay ministerios que tienen asignados presupuestos que no van a ejecutar Sí. porque no tienen tiempo ni han hecho una planificación de vida y andan buscando cualquier cosa para invertir porque si no el año que viene en el presupuesto que se hace de la nación le dicen pero a ti te sobraron 15 mil millones de pesos. Mira, tú estás tocando un punto que da para un programa. ¿Tú sabes por qué? Porque esa parte que no se ejecuta se toma para otra cosa. Pero la inversión en educación, eso es inversión de capital en las capacidades. Pero cuando tú tomas una parte para invertirlo en otro lugar, ese otro lugar puede ser un gasto y no una inversión. Sí, pero y ya el año pasado lo pasamos donde el gasto superó con mucho lo que debió ser el equilibrio respecto a la inversión de capital. Inclusive esas readecuaciones que se hacen con el presupuesto suplementario es precisamente primero para ajustar los ingresos del Estado a las expectativas que se crearon cuando se hizo el presupuesto. Porque a los gobiernos no le entra el dinero de golpe. Y segundo, no porque pudo entrar una partida, por ejemplo, el año pasado el gobierno no contaba con que la onza Troy de oro iba a cotizarse a $5,000. Exacto. Probablemente se calculó la onza Troy a un precio de $3,000 Sí. En el mercado de valores. Entonces, esos son ingresos que no estaban contemplados en el presupuesto y hay que ajustar el presupuesto. ¿Y qué es lo que se hace? Entonces, que esos ministros desesperados dicen, si yo no gasto esto en lo que sea, me lo quitan el año que viene. ¿Usted me entiende? Y se lo suman a otros ministerios. Claro. Entonces, claro. eso es lo que ha pasado. Pero esperamos que le vaya bien tanto al Contralor de la República, el nuevo Contralor de la República, que Academia tiene. Sí. Academia tiene, información tiene. Ya uno no sabe si creer en la Academia o no, pero también desearle suerte y a Rafael Santos. Sí, vamos a ver y ver a qué él puede hacer con las universidades de Atahualpa. Aquí hay como 5 universidades que son universidades de verdad, después reto más o menos ahí. Y ver, sobre todo, a quién van a nombrar en el Infotep, porque el decreto no establece. Parece que, reitero, la información que me dieron es que vienen varios cambios en el gobierno. Sí, hay muchas áreas que ha habido mucho que desear. Mira, el hecho que haya un nuevo Contralor General de la República, ¿verdad? Eso se calla de la mata. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí que cómo es que hay estos desfalcos, estos mal usos, estas tendencias de alguna gente? Siempre habrá la tendencia. Pero es evidente que el sedazo para el manejo de los fondos públicos, el aspecto de contraloría de cada nivel de la administración pública, del dinero público, hasta llegar a la Contraloría General de la República. ¿Cómo es que pasan todas estas cosas que después se vuelven en expediente? ¿Cuánta gente más es que hay que separar de los sitios? Pero bueno, vamos a esperar a Atahualpa para ver si hay más cambios, a cuáles otros sectores le corresponden cambios. Los decretos parece que son... bueno, yo supongo que el silencio es porque hay un nuevo consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Bueno, ya tiene una semana y pico. Ya tiene una semana, bueno, pero una semana. Que puso a disposición... Todavía está conociendo el personal. Que puso a disposición una nueva cuenta directa, Exacto. el doctor Jorge Subero Isa, donde usted puede interactuar con los proyectos y esas cosas. Muy interesante. Que esa es una de las funciones del consultor jurídico.
no es solo para el Ejecutivo, es también para el ciudadano que necesita accionar en un área y necesita tener una información de la aplicación de si no va a colidir lo que hace con alguna de las leyes. Eso es parte de la función, que yo no sé si esa parte de Atahualpa funciona mucho porque no sale a la luz pública. De ahí nada más uno le pone atención a los decretos. A quién nombraron, a quién quitaron, y vamos a ver qué pasa con los demás, las demás funciones. Guido Gómez ha dicho que él está en su última etapa, que ya él hizo lo que iba a hacer en Indotel, ¿verdad? Vamos a ver, quizá Pero lo ha estado diciendo hace ya también un par de semanas, de que su etapa en Indotel ya terminó, y eso lo que se espera es un decreto. No, el presidente no puede remover, él lo puede nombrar, pero no lo puede remover. ¿Cómo así? Al director de ¿sí? Lo que pasa es que como tú eres del partido, sí, la ley es así. Lo que pasa es que si tú eres del partido y tú tienes aspiraciones presidenciales, ya tú le estás mandando a decir al presidente, vete buscando uno, ¿verdad? Lo dice con otro lenguaje, porque ya yo dije que no. Ya yo dije que no. ¿Tú no te acuerdas pero ¿cómo es eso? Como tú lo estás oyendo, Atahualpa. Eso fue un acuerdo con las prestadoras. ¿Tú sabes por qué? Eso es para quitarle a los gobiernos. Porque, ¿qué pasa? Que las prestadoras de servicios de telecomunicaciones son empresas privadas. Y el acuerdo, incluso el sueldo que se le paga al director de Indotel, guarda relación con la prima del dólar. ¿De acuerdo? No es que le pagan en dólares. Trabajé 12 años en Indotel, la gente me decía, Randy, tú cobras en dólares. Yo ni vi un dólar. Allá no le pagan pero dólar te hacían la conversión. Eso es para mantener un nivel. Lo que pasa es que si tú eres del partido, el presidente quiere que tú te vayas a otra cosa, por el asunto político, partidario, eso se arregla. Pero lo nombra, pero no lo puede quitar a menos que se cumplan los 4 años que le correspondan. Y eso es para darle estabilidad a la función. Lo que debería haber hecho el MAC en la administración pública. Pero bueno, seguido, acuérdate, Atahualpa, el problema cuando ganó Hipólito, que el PLD había nombrado recientemente a quien luego fue presidente de la Suprema Corte, que había un tranque, Hipólito no lo podía quitar. ¿Tú te acuerdas? Sí, hasta que llegó... Y que él renunció. Exacto. Y creo que ese mismo caso se da en Senasa. Que con Chanel Rosa, él era nombrado por un tiempo, no recuerdo qué algo hay así, que son áreas que tú necesitas la estabilidad al margen de una voluntad política para meter la mano. De todas maneras, tengo la misma expectativa que tú. ¿A quiénes más van a nombrar en esa función? Pero tenemos que caer en el tema de ayer, de la gente del FEDA, que estaba teniendo, como se le dice al de Litra, que estaban teniendo una lista con aportes obligatorios del sueldo, estableciendo el monto que le corresponde de acuerdo a lo que salió sobre ese particular, dependiendo de lo que tú ganes. El que gana de 20,000 pesos eran como 3,000, algo así, tenía una escala. Bueno, ¿qué pasa? Que decíamos ayer, bueno, y creo que lo decíamos fuera de cámara, ¿y qué pasa con el departamento de ética? Bueno, pues hoy en los medios de comunicación aparece la opinión de doña Milagros Ortiz Bosch sobre el particular. Y ella lo que ha dicho es que le preocupan las declaraciones de diputados sobre cobros o empleados públicos. Pero no dice Ortiz Bosch, manifestó que el gobierno tiene precedentes de varios casos de este tipo, por lo que continuarán haciendo lo correcto. No define qué es hacer lo correcto. Separarlo del cargo, supongo yo, porque han separado al delito, lo separaron,
al del FEDA, no sé si lo han separado. No, todavía. Me no ha imagino salido que nada. está en Salmuera. Pero el decreto viene. El decreto viene. Eso lo puedo usted asegurar. La directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, manifestó que continuarán actuando de forma correcta en la persecución de funcionarios públicos vinculados a actos incorrectos al frente de la institución pública. Esa fue su declaración, lo cual sugiere, ¿verdad?, que van a remover a la gente. Pero es que la comisión de la Dirección de Ética Gubernamental debía ser la primera que se enterara de ese tema. Sí. Entonces, después del palo dado, es que se viene a emitir. Que me perdone, doña Milagros. Mira, yo le tengo mucho afecto y respeto a doña Milagros. Y ella ha hecho un trabajo en términos de organización y de crear normas y de tratar de que las cosas funcionen, de llevar la comisión, de formar comisión de éticas en casi todos los departamentos de las direcciones del Estado, en los ministerios, en todas partes. El trabajo organizativo, todo en términos de teoría, yo creo que ella ha hecho una buena labor ahí, en términos de teoría. El departamento de ética no debe existir. No me refiero a doña Milagros, que se merece cualquier elogio. Un historial de vida, óyeme, pesado. Pero no debe existir. ¿Por qué? Porque es una administración pública. A usted hay que evaluarlo por desempeño. Ni siquiera entro todavía en la parte de la honestidad. Evaluación por desempeño. Usted está nombrado en esta función que consiste en 2 puntos, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y eso se evalúa. En disponibilidad, en cumplimiento, en encontrar los errores. En ética. En ética. Bueno, pero es que, ¿qué es la ética? Es que la ética te lo ponen como algo etéreo, como sublime. Es que no es que usted está ahí para hacer un trabajo, usted no puede faltar, usted no puede tener más de tantas faltas al año. Usted tiene que alcanzar los objetivos que están definidos en el perfil de la función que usted desempeña. ¿Usted lo llena o no lo llena? Y una evaluación objetiva. No es de que fulano me cae mal y me voy a juntar con 3 tigres más aquí para hacerle la vida imposible. No es de esa manera. Entonces, eso no debiera ni existir. Entonces, bueno, pero existe. Pero ¿qué pasa? Doña Milagro no dijo más de ahí. Pero el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró que el gobierno mantiene una postura firme de transparencia frente a las denuncias de presuntas irregularidades administrativas en el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, mejor conocido por sus siglas como FEDA, y el Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, una joya del conocimiento, y ya lo estaba manoseando. El funcionario y presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, afirmó que existen mecanismos institucionales para determinar la veracidad de los señalamientos sobre supuestos cobros de cuotas a servidores públicos con fines políticos. Paliza sostuvo que, de comprobarse este tipo de prácticas, serían acciones inoportunas, entre comillas, y ajenas a la gestión del presidente Luis Abinader, así como a los principios del PRM, por lo que no serían toleradas. El lenguaje es riquísimo. Pero es un lenguaje talla única. Pero señor, es ahí donde, y voy a hacer un comentario después de la pausa, es ahí donde los políticos se han equivocado. Porque a la gente hay que hablarle llano. Si ese tipo ha cometido esas acciones, el partido no va a estar de acuerdo y será recomendada su cancelación, y si es miembro del partido estamos en disposición de solicitar también su expulsión del partido. Punto. No. Léame el último párrafo ahí, el que usted leyó. No, para que ustedes vean, no compartimos la forma de... ¿Qué es lo que dice? Porque si yo digo... de haber cometido esos hechos, innegablemente esto va en contra de lo que es la política. Paliza sostuvo que de comprobarse este tipo de prácticas serían acciones, y el medio lo pone entre comillas, inoportunas. Ven acá, inoportuna. Acción inoportuna.
¿Y a dónde está el sentido de oportunidad positiva o negativa en una acción Señor, pero que hable evidentemente claro, ilegal? dígale. Eso es una falta. Eso es una falta grave, eso es un robo, eso es una extorsión. ¿Por qué eso es una extorsión? El quitarle a un trabajador 3,000 pesos de los 20,000 que le pagan, Bueno, para que quede ahí, para que se quede en esa función, eso es extorsión. Claro, dice, con relación al partido, indicó que los organismos competentes deben realizar las investigaciones correspondientes y adelantó que la dirección ejecutiva del PRM se reunirá en los próximos días, encuentro en el que el tema podría ser abordado. O sea, que hay una reunión del PRM y que ese tema podría ser abordado. Y él es el presidente. Y él es el presidente. Porque si yo fuera... Él es presidente del PRM y ministro de la presidencia. Pero si yo fuera el presidente, yo lo que digo es, y ese tema lo vamos a abordar de frente. Porque esto no puede pasar en el gobierno. Punto. Pero es que toda esa vuelta, compadre. Vamos a publicidad un momentito, señores. Regresamos en el próximo segmento. Sigmund Freud, que es el ministro administrativo de la presidencia, dice que él no ha recibido denuncias sobre ese particular. Y la secretaria del PRM, que Carolina Mejía, dijo que también se va a estudiar eso. No, pero en un proceso de Este es estudio. el país que más estudia. Van a sacar 100. Este es el país que más estudios se hacen y más funcionarios viven estudiando y nunca pasan, se queman. Vamos a la pausa y venimos. Pero le en dan breve. título. Sí, se gradúan. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. Si todas tus compras las hiciste con tu tarjeta Visa del Banco Popular, como esta, e incluso esta, déjate llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alcanza tu meta de consumo y sé uno de los 75 ganadores que disfrute uno de los partidos de cuartos o fase de grupo. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas
estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador Y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra. Pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Sí, señora, aquí estamos. Esta es su Mañana Boreal. Atahualpa Ramírez, Randy Ortiz, Heriberto Díaz, comunicándonos con cada uno de ustedes y sobre la mesa una cantidad de temas para comentarlo y algunas informaciones como la siguiente. Si usted Sí. me deja hablar hoy, yo tengo 3 temas aquí. No, pero sigue así. Te voy a... de que vamos a dividir la diferencia. Miren, señores, en este momento, a que nos estamos ocupando de asuntos internos del país, pero en el asunto interno, el mundo en este momento está más cerca de una guerra que en cualquier otro momento después de la Segunda Guerra Mundial. Les explico. Donald Trump, ya ustedes saben, él entiende que Estados Unidos es el eje de la humanidad y que las cosas son solo como le convengan a Estados Unidos. Y si tú no estás de acuerdo con él te amenaza, él te invade, él te impone, te crea aranceles, cosas. Cuando lo que debe haber es una gran reunión en la parte de las Naciones Unidas que tiene que ver con el comercio, la Organización Mundial de la Salud. Pero Trump no cree en eso. Estados Unidos tiene un tratado de libre comercio con sus dos socios principales, Canadá y México. Estados Unidos queda en medio de los dos, ¿verdad? Más arriba está un área fría y con un potencial, bueno, Canadá es el segundo país con más territorio del mundo y es un socio hermano de Estados Unidos y Trump quiere convertirlo en un estado más, porque a él le parece que, o sea, que no tienen dignidad ni independencia ni nada. Y lo mismo con México. Y a México lo estuvo presionando hasta que México ha tomado una decisión. Primero, tener un vínculo con otros mercados como lo está teniendo. Y ya Alemania, lo decíamos ayer, y Francia, la Unión Franco-Alemana, que ellos no van a sacar un solo peso de inversión de México, por el contrario,
pero detrás de ello está toda la Unión Europea. México acaba de establecer un vínculo con Brasil para entre ellos no usar el dólar, sino una moneda de esta que no son papeletas en efectivo, vinculando los dos bancos centrales. O sea, que esa moneda, vamos a decir, electrónica, es válida para ellos dos. Por lo tanto, las transferencias, las ventas y los negocios entre ellos no tienen que usar el dólar, porque para los que no lo saben, como el dólar es la moneda internacional, Estados Unidos cobra por eso, por el uso de su moneda. No importa que el negocio no sea con los Estados Unidos. Eso es parte del éxito de Estados Unidos. Bien, ¿qué pasa? Que ese órgano que sirve para poco, pero que es la ONU, tuvo una reunión de emergencia. Oigan lo que les voy a decir. Aprobaron, y los medios de Estados Unidos no quieren ni siquiera publicarlo, aprobaron apoyar a México y a los demás países ante las amenazas de Trump. Oigan cómo fue la votación. Bueno, no le voy a decir quién votó a favor. Solo votaron en contra Estados Unidos e Israel. Y 3 abstenciones. Todas las demás naciones del mundo, yo pensé que hoy eran la principal de los titulares. Eso. Acordaron apoyar el respeto a las normas establecidas y apoyaron a México, a Cuba, porque a Cuba Estados Unidos quiere borrarla del mapa. Pero México decidió mandar 2 buques para allá con cosas, y así por el estilo. Rusia va a hacer lo mismo. Ustedes saben qué acaba de pasar, qué pasó ahora en el fin de semana. Que China y Rusia tomaron la decisión y le advirtieron a Estados Unidos que como ellos tienen inversiones en México y en Cuba, ellos lo van a evaluar como una agresión a ellos y que darán respuesta a Estados Unidos en cualquier parte del mundo donde hayan enclave de Estados Unidos, y le van a dar a donde más le duelan, porque Estados Unidos tiene interés en toda parte del mundo. Entonces, y hasta en sitios ajenos como Taiwán, que ha habido un acuerdo con China para, dejar a Taiwán así, pero sobre la base reconocida en 1970 por Estados Unidos de que pertenece a China. Entonces, en este momento, esa es la situación que hay al día de hoy. Y nada parece indicar, porque la medida vino porque Trump ya definitivamente no logró que México, porque tiene una excelente jefa de Estado, una mujer que le ha pesado más el ruedo que todos los otros presidentes que tuvieron ahí con relación a Estados Unidos. Pues Estados Unidos está dispuesto a que sí, que él se va a meter a las áreas petroleras porque por seguridad. Oye, a Cuba, de la amenaza que es Cuba para la seguridad de Estados Unidos, Cuba no tiene. A Cuba le hacen falta 3 panes para desayunarse. Esa es la realidad dolorosa. Usted puede estar de acuerdo o no con ese sistema. Yo creo que es anacrónico, pero está la autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? Y un país que ahora lo que necesita es un chin de energía, un chin de petróleo, un poquito de comida para su gente. Dice Trump que es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, porque por lo menos busca otro argumento, ¿verdad? Un país que la única amenaza es para ellos mismos. Exacto. Porque ¿con qué fuerza ahora el gobierno cubano puede hacer nada? Puede hacer algo, absolutamente, no tiene ninguna. Aquí se está enfocando mucho el tema de la energía en Cuba, pero la hambruna que se está pasando en Cuba eso no tiene más. Va más allá de lo que publican los medios de comunicación. No. Es más, eso duele. Entonces, eso duele. Miren, yo quisiera tocar 3 temas, pero claro, lo vamos a ir haciendo sobre el programa. Estos datos que tengo aquí deben llamar la atención de los partidos políticos. ¿Por qué traigo este tema? Porque veo con mucha insistencia cómo se utiliza la palabra o la frase de que de todo lo malo que nos pasa, los políticos son los culpables.
Usted ha oído eso de manera recurrente, ¿verdad que sí? Que dicen, no, pero es que los políticos son los culpables, o sea, la corrupción es por los políticos, la falta de educación es por los políticos. Y yo decía, pero ¿quiénes ponen a los políticos en las posiciones? Sobre todo las posiciones selectivas. Es el votante, es el ciudadano. Claro. O sea, el ciudadano, en cualquier visión que usted tenga para juzgar el desempeño de una persona en una función pública, es el responsable porque fue el que lo puso ahí, independientemente de que haya sido nombrado por el presidente por decreto. Esa persona responde a un mandato delegado que usted hizo a través de los votos o de su voto para nombrar al que lo nombró a él. Y usted le dio facultad a ese que usted le dio esa delegación de poder para que hiciera una buena administración. Pero entonces hemos insistido tanto en los medios de comunicación de que los políticos son los culpables, y no nos damos cuenta de que si hay un político corrupto, hay uno en el sector privado que se beneficia de esa corrupción. Y usted puede buscar cualquier caso de corrupción y usted va a ver que son más los del sector privado, los del sector privado, que los políticos involucrados en casos de corrupción. Porque la práctica de la corrupción realizada por un político generalmente va a beneficiar a algún sector o algún subsector del sector privado. Y ustedes tienen el caso del SENASA, ustedes tienen el caso del calamar, de los pulpos, de toda la fauna marina, que ya no se puede mencionar porque el Tribunal Constitucional dice que eso es peyorativo. Y que no debió ser, porque eso no agrega nada. Bueno, está bien, eso es la forma. Pero en el fondo, si usted se busca lo que ha sido la práctica de corrupción, los grandes beneficiarios de la corrupción administrativa del Estado han sido el sector privado. ¿Quién era el que ofrecía el 10% de las compras si tú me comprabas? Entonces, ¿qué pasa? Ese dinero que se le esquilma, se le saca, se le roba al Estado Dominicano, va a engrosar o a constituir grandes fortunas que son manejadas desde el sector privado o desde el ámbito del político corrupto, que se convierte en una especie de competencia para el mismo sector privado. ¿Y por qué digo que el responsable de todo eso es el ciudadano? Porque el ciudadano es el que vota. Y miren estos datos. En el año 2016, en las elecciones de ese año, participaron 4.700.000, no participaron, sino que votaron, poeta, votaron. Del universo entero del padrón electoral, votaron 4.708.746 en el año 2016. En el año 2020 votaron del padrón electoral 4.163.305 para una baja de más de 600.000 votantes. 4 años después, ahora usted dirá, Atahualpa, estábamos en el año de la pandemia. Bien, le compro el argumento. Mucha gente no fue a votar, tenía la aprehensión de la aglomeración de las personas, las mascarillas y todo. Yo recuerdo lo que pasó en el año 2020, todos con mascarilla, tratando de ejercer el derecho al voto, pero hubo una baja de más de 600.000 votantes en las elecciones del año 2020. Le compro el argumento de que estábamos en el año de la pandemia. Pero en el año 2024 ya la pandemia no estaba. Entonces, en las elecciones del año 2024, de todo el universo del padrón electoral, votaron 4.429.079 dominicanos, no alcanzando lo que fue la votación del año 2016. O sea, hubo 300.000 votantes menos que en el año 2016, en el año 2024. Y ustedes saben un dato relevante. En el año 2024
había 1.400.000 votantes más que en el año 2016. O sea, 8 años después había 1.400.000 dominicanos más hábiles para ejercer el voto. Sin embargo, hubo 300.000 votantes menos que en el año 2016. Bueno, porque esos que se integraron, que eran jóvenes, no tenían ninguna inspiración para votar. Entonces, lo que estamos viendo, que se está reflejando, es una tendencia a la abstención. ¿Y a qué se debe esa abstención? Un elemento que podríamos tomarlo como fundamental, la desmotivación del ciudadano, porque ha visto que lo que se le dice que se va a hacer no se hace, no se cumplen los programas de gobierno. Usted tiene ahora mismo el Partido Revolucionario Moderno que llegó sobre la consigna de lucha contra la corrupción y la lucha para enfrentar la impunidad. ¿Qué ha pasado? Bueno, que este gobierno se ha visto sacudido por casos de corrupción, por denuncias que han quedado en el aire y ha ido perdiendo ese eslabón que es lo que el presidente de la República, entiendo yo, está tratando de rescatar para que esa consigna de su partido tenga vigencia para el próximo torneo electoral y pueda ser parte de su legado. Pero hemos insistido tanto en que los políticos son los culpables, de que los políticos son los corruptos, de que los políticos son los causantes de todos nuestros males, que la misma gente dice, esto no, la solución de los problemas no va a venir por este lado. Y usted dirá, ¿cuál es la otra alternativa? Bueno, no la vemos en el horizonte porque no podemos hablar de un gobierno de fuerza que no surja de las elecciones. Y ahí es que viene el tema de las indefiniciones de los partidos políticos y de los mismos candidatos que hablan un idioma genérico, que vamos a estudiar, que vamos a hacer, que la corrupción, que la lucha, pero nadie define en 3 ejes fundamentales qué es lo que va a hacer. A nadie se le dice, aquí se habla del problema eléctrico, sí que tenemos el problema eléctrico que hay que enfrentarlo, que es un barril sin fondo, que eso es tal cosa, que el agua potable, que sí que vamos a hacerlo. No, es que, ¿qué usted va a hacer para enfrentar el problema eléctrico? ¿Qué usted va a hacer? Que le digan a la gente 3 cosas que van a hacer. Todo el político que habla o las ofertas que hacen en la campaña electoral son generales. Y si usted se da cuenta, en las últimas elecciones que se han realizado en distintos países que han cambiado el escenario, ha sido con un candidato que ha dicho, voy a hacer esto, por encima de lo que están planteando y le guste o no le guste al electorado o al sistema que se ha implementado. Usted tiene un caso ahí raro, el caso de Milei, que Milei basó su campaña en que iba a quitar tantos ministerios y lo fue quitando uno a uno, que iba a aumentar, en vez de prometerle bonanzas al pueblo argentino, le dijo lo que viene es un tiempo de crisis y de ajustes que vamos a hacer. Y usted ve la oferta de Nayib Bukele en El Salvador, ha sido una oferta clara, definida en 3 puntos: seguridad, educación y salud. Esos son los puntos que se han definido, pero han dicho qué van a hacer. Aquí ningún político se atreve a decir, yo voy a negociar el contrato de la Barrigol, de Barri Pueblo Viejo, porque esto no puede seguir así. Yo voy a enfrentar lo que está pasando con el gremio de la ADP en educación, porque esto no puede seguir así. Voy a enfrentar tal sector así, 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 de esta manera. Que el electorado sepa que usted tiene una posición definida. El tema migratorio, sí, tenemos que aplicar la política migratoria respetando los derechos humanos. Nosotros somos parte de convenios, bla, 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 bla. Mucho hablar y poco accionar. Entonces, esa misma situación está reflejándose en esto que es la votación del dominicano. Mientras menos se participa, más facilidad se le da
para que lleguen al poder gente que no tienen la capacidad ni un programa definido, a pesar de que se hace un programa de gobierno que supuestamente se le oferta al electorado como una opción para cambiar. Hablar de que en un padrón que había más de 1.400.000 con relación a hace 8 años y que hubo una votación por debajo de ese tiempo de hace 8 años de más de 300.000 votantes, debe ocupar la atención del liderazgo político en la República Dominicana. Y yo creo que hay que cambiar el discurso con relación a que los políticos son los culpables. Los políticos son puestos por los ciudadanos. Y el ciudadano es que coge el picapollo. El ciudadano es que coge el refresco y lo que le dan para que vaya a votar. Usted puede coger lo que quiera, pero vote por el que usted entiende que sea mejor. Y ahí entra entonces lo que podríamos decir, sí, ahí está la complicidad de los políticos, porque si los políticos no dieran, es que todo el mundo va a querer llegar. Y si puede conseguir eso a través de dádivas o ofrecimientos y vender esperanza, lo van a hacer. Claro, podemos caer en que todo eso se radica en una falta de educación. Ahí es que caemos siempre. No, pero es que el grave problema, Atahualpa, porque es que el ciudadano no está educado. No, pero bueno, es que nosotros también somos parte tenemos la parte de la culpabilidad de que el ciudadano no se eduque. Es que ese no es un departamento aparte, es que ese es el origen del problema, Atahualpa. Sitúate en la mayoría de la población dominicana, en eso que yo cito mucho, en esos 2/3 de la población que vive con menos de 30,000 pesos. 2/3 de la población de la República Dominicana. Es 2/3 de la población dominicana que vive con una estrechez extraordinaria. Y dentro de esos 2/3 hay toda una gama. ¿A dónde está una base de la sociedad? A donde están los los que ni estudian ni trabajan, que son la base de la delincuencia, la mayoría que se mueve en una patada. Hay partidos yo que no diría la base de la delincuencia, yo diría el raterismo. Porque la delincuencia grande está arriba. No, pero esa es otra. Pero esa es la más dañina. Sí, pero Atahualpa, escúchame. Esa es otra, pero está conectada con esa. ¿O tú quieres que te lo diga? ¿Por qué aquí los sectores más organizados, más de arriba, más que necesitan un futuro para crecer, no accionan, siendo ellos los líderes de este sistema capitalista? Randy. Pero óyeme la idea. ¿Por qué los capitalistas de la República Dominicana no están más interesados por que eso cambie? Porque tú no te has hecho la pregunta, Atahualpa. ¿Por qué es más fácil? Y el político también, el político rastrero, se aprovecha de esa miseria. Pero yo te voy a decir algo para dejar el tema, porque el tema da para un programa completo. Pero yo te voy a decir algo, los grandes robos y la privación de recursos que ha sufrido el Estado Dominicano, a pesar del crecimiento extraordinario y reconocido a nivel internacional como modelo, los grandes robos no lo han hecho el tigre de Gualey o el que tiene baja escolaridad, lo han hecho los grandes, la gente que viene de clase alta, que viene con un lazo cuasi umbilical con líderes políticos, y son los que tienen a este país en esta situación. Lo otro es raterismo, lo otro de que le roban la cartera, que el microtráfico, que la cosa, que le quitan la motocicleta, que le roban un carro. Esos son daños individuales. Usted dirá, sí, debemos combatir eso, claro, porque eso es inseguridad ciudadana. Pero los grandes robos, los grandes ladrones, no vienen ni de Guachupita, ni de Pekín, ni de el hoyo de Puchula, ni nada. Viene de la clase que llega ahí y llega hasta con una formación académica extraordinaria en universidades reconocidas. Porque esos son los que tienen talento. Y el que tiene talento muerde grande, no muerde chiquito. Entonces, eso, pero ahí es que está el problema. ¿Dónde ha estado? En que a esos grandes no los hemos mordido de una manera, ni lo hemos decapitado,
para que el otro que llegue no se atreva a hacer lo que se hizo ahí. No solo es dar ejemplo, Atahualpa, no solo es dar ejemplo. Todo tiene un punto común. Los órganos del Estado que están para eso, los ejecutivos o los especializados como el Ministerio Público, tiene un solo problemita que ya yo no voy a decir más nada de eso, pues nadie oye uno. Si no se cumplen las leyes, Atahualpa, porque todo eso que tú señalas está penalizado por las leyes, todo. Pero no ha venido nadie todavía. Bueno, pero tú te das cuenta, si nosotros tenemos miedo, porque aquí hay una cobardía, para aplicar las leyes, para el chiquito, el raterito, como tú dices, los de abajo, los de poca monta, los sicarios, todo ese tipo de cosas. Intercambio de disparos. Pero los de arriba, los que quebraron a Baninter, que se habían bebido yo no sé cuántas veces los códigos de administración y las formas de hacer negocio. Y los otros que intentaron, pero que encontraron gente, porque había otro banco que lo habían quebrado los mismos. Óyeme, Atahualpa, ¿por qué lo hicieron si habían leyes? Pero es lo que... ¿Por qué lo hicieron? Lo que digo es justamente que aquí hablamos de la delincuencia, el mayor problema de este país viene de gente que supuestamente se educó. Entonces no ha aparecido alguien que diga un hasta aquí, una raya de pizarro. Es que aquí no se va a robar un chele, es que aquí nadie va a salir impune. Aquí cualquier pequeño escándalo se va a investigar y se va a someter a la justicia, pero no es con la retórica de que lleva que el debido proceso. Sí, todo eso está bien, pero que se envíe el mensaje. Entonces vemos cómo reclamamos, en este caso, viendo estos números, uno se da cuenta que hay que se está generando una desconexión entre el electorado con lo que andamos buscando. ¿Qué andamos buscando? Que aparezca alguien, no un Mesías, un hombre que venga a hablar claro, y un hombre que diga, si yo llego ahí, usted puede estar seguro que el primero, lo han dicho todos, que la corrupción no va a tener ningún espacio, que la impunidad no va a tener ningún espacio, y que cada chele que se le dé a un funcionario va a tener que rendir cuentas. Y aquí se le va a pasar balance y los primeros que vamos a investigar es a todos los funcionarios, como hizo Bukele en El Salvador, que los reunió a todos y le dije, miren, aquí está el fiscal general, yo le estoy pidiendo que los investiguen a todos ustedes. De principio. Y ha cancelado y ha sometido a la justicia, no lo ha dejado de que cancelado, no es sometido a la justicia. ¿Por qué? Porque esto que estamos viendo se va a reflejar en un momento en que aquí vamos a poner a cualquiera como presidente o a cualquiera como alcalde o senador o diputado como ha estado pasando en base al dinero. Y el que tenga más facilidades de dinero, ese es el que va a comprar el voto. Y el ciudadano le va a seguir echando, y los medios de comunicación le van a seguir echando la culpa a los políticos. La culpa es de nosotros los votantes, que delegamos ese poder en gente que no tiene ni la capacidad, a pesar de que tenga academia, porque salen con licenciado, MBA, qué sé yo qué cosa, y preparado y todo, y terminan siendo tremendos ladronazos. Entonces, el raterismo es el de abajo, ese es el que menos daño hace. El daño grande de este país se lo han hecho gente con formación y títulos académicos. Y gente que se ha enganchado, ha hecho un movimiento político como el del FEDA, Avalancha, qué sé yo qué, La Ola, el de Senasa, el otro, con Viva Luis, el otro, Seguro con Danilo, el otro que con la Fuerza del Pueblo, y usted ve, perdón, que se forman 19,000 movimientos, pero cuando llegan al poder hay que darle a ese movimiento una secretaría o un ministerio. Claro. Por los 4 votos es un negocio que aportó. Y gente que se pasa, ese del FEDA estaba en un movimiento que se llamaba, no me acuerdo cómo es que, caramba, que no era la Marcha Verde, era el otro, la Multitud. En la Multitud ese era un líder. Comunista también, pasó por el área el ala de Narciso.
y vea lo que está haciendo ahí. Que yo lo digo de esa manera porque las evidencias que se presentaron no son inventadas. Entonces, hay que buscar la manera de frenar esto que está pasando en nuestro país. Le pongo otra. No, sigue. Yo entro mañana. Ah. Sí. No, hombre, no, pero yo yo quiero que usted me lo explique. No. Poeta, ¿desde qué tiempo se ha estado hablando aquí de la bicicleta eléctrica y la patineta eléctrica? Fue el presidente Abinader que dijo que iba a ver todo eso. Exacto. Y aquí en Santiago, desde hace ya como un año, vemos cómo sábado o domingo principalmente desfilan por la Avenida Las Carreras y por el área monumental un molote de jóvenes. Ah, no, pero esa no fue la que ofreció el presidente. El presidente fue como dentro de un concepto. No, del turismo. Como en otros allá. países que tú vas y hay una bicicleta eléctrica ahí, tú con una tarjeta la usas y pagas. Sí. Esa fue la que dijo el presidente. Bueno, en China tú tienes un sistema que todo el mundo se va en bicicleta. Sí. En las estaciones del tren y del metro te dejan la bicicleta ahí. Y viene otro ciudadano y agarra esa bicicleta y se la lleva y usted se lleva la otra. Todas están en buenas condiciones. Hay una cultura que no hay mañosería. Ahí nadie se va a robar una bicicleta. Atahualpa, hace una semana en China mataron a 9 personas porque estaban involucrándose en un acto de corrupción electrónica. ¿Tú ves? Y los descubrieron. Entonces... Y los mataron a todos. Porque la usted dirá, corrupción bueno, allá, pero eso es una barbaridad. Pero... No es ninguna barbaridad, usted no puede robarse lo ajeno. Entonces, el tema de las patinetas y las bicicletas eléctricas, ya eso está aquí. Ningún funcionario ni legislador vio venir esto. Porque ahora vemos que el alcalde de Santo Domingo Este ha ordenado, yo no sé con qué autoridad un alcalde se mete con un tema que es de movilidad vial. Bueno, si porque eso debe ser... Si es en su jurisdicción los ayuntamientos, lo que pasa es que no lo aplican. Pero un alcalde no puede dar órdenes de que hacer una batida contra la bicicleta eléctrica y la patineta. Pero vemos a la ministra de Interior y Policía ayer que habla de que las autoridades evaluarán la regulación del uso de patinetas eléctricas. Señores, Atahualpa, lo que hay es que ir a la ley. ¿Qué dice la ley? Aplicar la ley. Porque el problema de Atahualpa es, que hemos insistido en eso, en un país que sus autoridades tienen miedo a aplicar la ley, miedo, porque o están los choferes, los dueños del país que se oponen, o porque ustedes le deben favores electorales a esa gente. ¿Qué tú esperas? ¿Qué estamos hablando de los resultados? Hasta que no se modifiquen las raíces y se apliquen las leyes. Señores, pero aquí a donde nosotros estamos en el edificio, cuando yo me voy, nosotros a los que no viven en Santiago estamos frente al monumento, frente al Gran Teatro del Cibao, en la calle del Sol, esquina Daniel Espinal, que es una calle, la Daniel Espinal, separa al monumento del Gran Teatro del Cibao. Miren dónde nosotros estamos. Cuando yo bajo ahí, yo tengo que ver muy bien para salir de este edificio, porque hay unos delivery que no vienen por la otra vía, porque eso es una pérdida de tiempo. Ellos vienen por la calle del Sol Contrario. Por la calle del Sol Contrario, por encima de la acera. Yo tengo que bajar y sacar la cabeza, pues ya yo fui víctima en otro lado que me llevaron unos motores. Yo parado en una acera, no era cruzando calle, no. Y para yo salir de aquí, yo tengo que ver que una motocicleta, y no una, varias consecutivas, vengan por encima de la acera, en vía contraria y por encima de la acera, y no aparece una maldita gente con responsabilidad en la organización del Estado, capaz de para eso. ¿De qué diablo es que nos vamos a quejar? Entonces, ¿a dónde finalmente? ¿De qué nos vamos a quejar? Y eso está ante la vista de todo el mundo. De todo el mundo. No hay un funcionario, no importa lo encumbrado que esté o en la base, que no vea el desorden del tránsito para decirte algo que es ostensible, que nos afecta a todos. Dime tú si van a llegar a los turpenes. Los turpenes salen cuando los programas
de investigación, los programas de investigación periodística, denuncian hasta dónde tienen la mano metida, porque lo de Senasa, donde había un rico profesional, rutilante, con un nombre bien ganado, según le han dicho a uno, yo no lo conozco en plano personal, y resultó que era la cabeza de uno de los escándalos de corrupción, no solamente más grande, sino más doloroso, robándole al que menos tiene, inventándose estructuras que no existen, servicios que no se dan, usando el nombre de una persona que ni saben que a nombre suyo está cobrando a alguien por un servicio que alegadamente le dieron. Y eso caminaba tan a su libertad, que llegaron a justificar con, qué sé yo, aplicación de medicamentos para la mujer en un hombre, ginecológico. Bueno. Y eso, hasta que no llegó a los medios de comunicación, no pasó. Ahora la pregunta es, ¿cuándo es que se van a decidir aplicar la ley? Porque el desorden del tránsito, para decir el que más se ve, Pero, pero déjame para concluir esta parte. La autoridad de tránsito en la República Dominicana es el Intran. No, esa es una. Los ayuntamientos tienen una autoridad de tránsito. Sí, la autoridad municipal. Pero la tienen. El ordenamiento. Que no la usen, que tienen miedo. El ordenamiento. Es otra cosa. Pero esa motocicleta y esas bicicletas eléctricas no entraron por aduana. Pregúntenle a Industria y Comercio. Pagaron impuestos en aduanas. Claro. Sí. ¿Y cómo la sacaron de la aduana? ¿No le sacaron placa? Porque aquí hasta a las bicicletas, yo no sé si le están sacando placa, pero en la época mía las bicicletas tenían una placa. Porque era desde la época de Trujillo. Y entonces, cuando usted y yo estábamos pequeños, todavía se mantenía la ley que porque fuera de Trujillo no fuera mala. Es que era una identificación. Y se desapareció. Lo que veo que ahora hay una cacería que es evidentemente ilegal. Es ilegal. Pero bueno, tenemos que ir a publicidad y entrar en el próximo segmento de esta Mañana Boreal. Por favor, quédese con nosotros y regresamos en un minuto. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Si todas tus compras las hiciste con tu tarjeta Visa del Banco Popular, como esta e incluso esta, déjate llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alcanza tu meta de consumo y sé uno de los 75 ganadores que disfrute uno de los partidos de cuartos o fase de grupo.
Un auto es el reflejo de su dueño y en PL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Bueno, estamos de regreso ya en este bloque final de Mañana Boreal. Una pregunta para una respuesta breve. Cuando Corazán interviene un área o alguien que está haciendo una torre corta
una calle para conectarse a una vía de distribución más grande, porque vamos a hablar a un sitio donde había una casa o un solar vacío y ahora va a haber un edificio de 8 plantas. No puede ser con el tubito, ¿verdad? Eso no lo entiende. Y Corazán muchas veces atendiendo la solicitud de otro grupo de gente, hace un trabajo, a veces del agua servida, que hay que buscarle salida a alguna situación de deterioro, en fin, lo que sea. No hay ninguna obligación de volverlo a faltar y cosas, porque, y estoy diciendo por donde yo vivo, y yo sé que esto es común a muchos sitios. En Las Dianas, cuando usted sube por la calle de Penetración, que es la vía para subir desde la Juan Pablo Duarte hasta la Don Pedro, ahí hubo un corte de un edificio que están haciendo hace varios meses, no 15 días, varios meses. Y uno tiene que pasar por ahí al paso. Alguien le echó tierra, la aplanó muy bien, pero con tierra, hasta que llovió. Pero en la que baja de la otra vía paralela a esa, que baja de la Don Pedro a la Juan Pablo Duarte, Las Orquídeas se llama esa calle. Ahí fue Corazán que intervino con algo. Se hizo el hoyo de un lado a otro, muy bien, dieron un servicio. Ahí hay que pasar. Y esas son las dos vías que hay en esa zona, una para subir y otra para bajar. Hasta que a alguien se le ocurrió echarle tierra, porque ya nadie otra. Yo me pregunto, muy bien, era un trabajo que había que hacer, perfecto, de manera privada o de manera pública, pero tienen que dejarnos a los infelices, cientos y miles de gente que pasa por ahí todos los días, miles de vehículos, que a veces se arma un tapón porque hay un vehículo de los que son bajitos, más de los jóvenes que le bajan mucho a los vehículos porque ellos lo necesitan racing, bajito y cosas de eso. Es lo que pasan una rueda y después pasan la otra doblando y se va armando una fila Atahualpa, un tapón, y porque el vehículo realmente no pasa, porque si pasa, pero creo se le daña el spoiler. Es que dígame usted, no hay nadie, óyeme, y los dos se llenan con 2 carretillitas de asfalto. Llamamos a nuestros amigos en Llaves, camaradas y compinches de la Corazán y a los que tienen que ver ya con, no sé, con qué otro órgano, si quizás obras públicas, a ver si tienen, si están en el ánimo, el entusiasmo y qué sé yo, y se animan a llevar las 4 carretillitas de asfalto y pasarla ahí por las únicas vías que en ese sector hay para subir o bajar. No son vías particulares. ¿Tú crees que podrían ellos No, pero inclusive hay una disposición de Corazán que obliga a los contratistas, inclusive le da un plazo, hay un plazo, no recuerdo de cuántos días, a partir del momento en que terminan el trabajo, que deben asfaltar eso ahí. Bueno, pues la gente que está construyendo un edificio, porque Las Dianas tiene 2 partes, una controlada y otra de acceso abierto, es un edificio que queda a la entrada de la parte controlada, de tránsito controlado, no impedido, controlado. A los contratistas de esos que tengan la absoluta amabilidad de no hacer que nuestro sistema de suspensión de los vehículos haya que estarlo cambiando. Y a los de Corazán, yo sé que voy a llamar a un amigo ahí que es atento, porque quizás no se acuerdan que hicieron un trabajo en la otra calle y que no ha sido debidamente asfaltado. Esto que voy a decir no es una denuncia nueva, la conoce todo el vivo que vive en República Dominicana, para poner un decir. Pero es indignante y doloroso que esto siga pasando. Ahora que se ha puesto otra vez el tema migratorio a raíz del informe y la exhortación y cuasi orden que dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que la República Dominicana varíe su política migratoria y que modifique la Constitución. Y que acepte la migración haitiana aquí por un asunto humanitario, por un asunto político, por un asunto... Nada, lo mismo de siempre. Pero el negociazo que hay en la frontera, señores, eso duele.
y voy a hablar con conocimiento en primera persona. Un ciudadano haitiano se fue para su país a mitad de diciembre. En estos días vimos que se anunció que la Dirección de Migración y el Ejército había detenido a 22 ciudadanos haitianos que venían por los montes de Mao. Y oigan cuál es el negocio, que lo he dicho aquí varias veces. Todo ciudadano haitiano tiene que buscar 20,000 pesos. Sí. En el grupo que venía ese ciudadano haitiano eran 20. Sí. Eso equivale a 400,000 pesos. En ese grupito de 20. Hay una combinación de motores, como se está persiguiendo mucho los vehículos, ahora van saliendo en paqueticos de 2 y de 3 en motores, que los llevan a la loma cerca de Mao, o sea, de la provincia de Valverde, y de ahí entonces lo van trasladando a diferentes puntos, lo que muestra que hay una coordinación entre bandas. O sea, que no es que yo te cruzo la frontera y te dejé de este lado, o te dejé en un punto en la misma provincia de Dajabón o Elías Piña, no. El destino es Santiago. Sí. Bueno, pues hay una primera parte que te lleva te saca de la parte fronteriza. Es como los puntos de droga, que cada quien tiene su territorio. Sí. Entonces, ahí, esos 20,000, esos 400,000 pesos que vienen en ese solo grupo, usted comprenderá que al coronel le va a tocar por lo menos 200,000, al capitán le van a tocar 30 o 40, al mayor 30 o 40, al capitán quizás 20, al teniente 10, y hasta que llega al raso, que lo más probable que cobre sea 1,000 o 1,000 pesos, ¿verdad? Por persona. A un guardia 500 pesos se le tapan los ojos. Y eso lo conoce la Dirección de Migración. Y lo conoce la ministra de Interior y Policía. Porque eso es una especie de cascada que comienza aquí arriba y va hacia abajo, un efecto dominó, donde ese dinero no se lo embolsilla el oficial que está solo en quien sea que esté ahí, en la Dirección de Fronteras, allá, el control de la migración. Entonces uno dice, este ciudadano haitiano, que por eso es que nos fuñen la paciencia también, tiene que desprenderse. Y si trae un celular de alta gama, como le dicen, a los celulares inteligentes también se los quitan. Si un teniente se antojó, o el coronel o el mayor se antojó de un iPhone 16 o 13. Pero un haitiano trae eso. Lo consiguen. Porque un iPhone 16 debe estar costando como 60,000 pesos. Lo consiguen, lo tienen, o un Android de eso que cuesta 40,000 o lo que sea. Se lo quitan también. Entonces no hay una autoridad que haga una investigación a lo interno de eso, que se conoce, que no es, y eso es en la frontera. Yo estoy hablando, imagínense ustedes nada más que mensual, o sea, vamos a ponerlo semanal, que semanalmente entre un grupo nada más de 20 y cada uno de esos 20 paga 20,000 pesos, son 400,000 pesos. Usted está hablando de que un viaje, una operación semanal, le daría a usted 1,600,000 pesos mensuales. Ese 1,600,000 pesos, lógicamente, hay que repartirlo. Y eso pasa desapercibido. O sea, pero si no lo conocen eso. Nosotros vivimos en la frontera. Por ejemplo, tú dijiste de llevarlo a un punto en Valverde. O un punto en Montecristi. Si la gente ve el mapa, sabe que Valverde no hace frontera.
que hace frontera es Dajabón. Y Montecristi se acerca un poquito. Pero por ahí te entran a La Canela, te entran a todo el Yaque. Exacto, eso es lo que quiero decir. Para pasar la frontera, solo pasar la frontera, hay un monto. De ese punto a un punto intermedio dentro de Dajabón, que puede ser Sabana Larga y esa zona, porque yo trabajé por ahí, ahí hay otro monto. No, es que el monto es global. Yo voy para Puerto Plata. Son 20,000 pesos. Te doy los 20,000 pesos. Y tú me llevas, ya eso se lo reparten entre ellos. Tanto aquí le tocan a fulano, tanto le tocan a fulano, tanto le tocan a fulano. O sea que hay una administración que sí, reparte por etapa. Mira, no es que le dicen a... Pingulí, porque siempre tiene apoyo. Mira, aquí está lo tuyo. Exactamente. Y el tipo dice, pero ¿y por qué tú me das eso? ¿Me tumbaste? Es que lo que tú vas a llegar hasta este punto. Sí. En ese punto yo tengo otra organización, otro enclave, que yo de ahí te recojo y te llevo. Son paradas, ¿verdad? Son paradas y en cada... Paradas peaje. De peaje. Muy bueno. Entonces, eso lo saben y lo dicen en todos los lados. Y las autoridades no lo saben. Un hermano no se enteran. Atahualpa, un hermano haitiano que me hizo un trabajito ahí. Él me dijo a mí que tenía que llevar a su mujer y a sus 2 hijos para Haití, por alguna razón, a la parte norte. Dice, pero es que estoy juntando lo del pasaje. Digo yo, ¿y cuánto es el pasaje? Me dice él y se ríe. No, lo de los vehículos para allá no es nada. El precio que le pagan a todo el mundo de aquí hasta la frontera. En ese momento él me dice, es que eso me cuesta 12,000 pesos, porque él pasa de aquí para allá sin mucho problema. Sí. Es cuando él viene, él dice, y con lo que yo le pagué, él estaba completando como unos 10,000 pesos y todavía le faltaban 2,000 más y estaba terminando un picoteo en el área de bañillería. Y te lo dicen así. O sea, óyeme, la pregunta es, Atahualpa, y esa información como me llega a mí, no le llega de manera ordinaria, a los que tienen que ver con eso no le llega. Señores, para concluir, imagínense ustedes un obrero, ¿cuántos días tendrá que trabajar para recuperar esos 20,000 pesos que tuvo que pagar ese haitiano? 3 meses. No. Porque hay una parte que él la gasta para vivir. Ese es un extra. Él tiene que recuperar eso en varias semanas o un par de meses. Exacto. Y hay negocios ya que también están involucrados haitianos que prestan el dinero también. Con la participación de dominicanos. Más al paso. O sea, que hay financiamiento también de la obligación en la que se ve un haitiano también cuando cae en manos de estos grupos. Antes, enviar un guardia para la frontera era un castigo. Ahora se pelean porque lo envíen para allá y lo pongan en puestos, sobre todo oficiales. Si tú no lo mandas para la frontera, entonces piden la baja porque no van a caer. Sobre todo oficiales, que son los que manejan. Coño, pero no lo saben las autoridades. Claro que lo saben. No lo saben las autoridades de esa mafia que hay ahí. Y no hay un departamento de asuntos internos que infiltre esas organizaciones. Pero como me decía esa persona, es que es de abajo hasta arriba. Como el famoso cuento de aquella anécdota de Paco Escribano, cuando dijo, es que aquí en esta planta vuela desde el menor hasta el mayor. ¿Y el mayor quién era? El mayor era un jefe militar que había ahí, que era pájaro también. Sí. Pero don Paco, con ese humor y ese gracejo, no podía decir que ese hombre también volaba. Entonces ahí es desde arriba, desde el mayor hasta el menor, que están con esa mafia. No lo saben las autoridades. Despedimos mañana Boreal. Venimos los lunes, ¿qué informes sobre ese particular dan en la, qué sé yo, qué de tarea? Ajá. ¿Tiene que dar algún informe? No hay informe de eso. Venimos en breve con el café con leche. Despedimos mañana Boreal. Por favor, quédese con nosotros aquí en Boreal Televisión y recuerde que todos nuestros contenidos están en nuestro canal de YouTube, Boreal Televisión HD. Usted
le da a me gusta, se suscribe, activa la campanita, como dicen la gente, los modernos, y usted va a ser parte de esta familia. ¿Qué fue? Los enemigos de la patria, por consiguiente, nuestros, están muy acordes en estas ideas. Destruir la nacionalidad, aunque para ello sea preciso aniquilar a la nación entera. En eso están. Juan Pablo Duarte, en eso están. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana. Sintonízate